Hermano, el domingo pasado habíamos predicado, que una vez Nehemías recibe la noticia funesta del hermano Hanani de que la ciudad de Jerusalén estaba en escombros, estaba destruida y sin muros, y que la gente que vivía, no vivía ahí siquiera, estaban indefensos, derrotados, miserables. Y Nehemías le tocó eso en el corazón, hizo duelo, ayunó, oró por 4 meses para poder hablarle al rey. 4 meses, porque no des ni un solo movimiento en tu vida si no has orado, hermano. Hay que poner al Señor por delante de todo, siempre. Sin el poder de Dios, nada podemos hacer. Y ahí está Nehemías. Económicamente estaba en lo más alto de la cumbre alimentaria. Estaba viviendo en el confort de la monarquía más grande, de un imperio. Y él estaba dispuesto a dejarlo todo para ir a reconstruir esos muros. Y él actuó. Dios tocó el corazón de este hombre. Sin ser arquitecto ni constructor, Dios lo movió. Y él se quebrantó. Y oró. Oró para ser usado por Dios. Y tú también, tú y yo, estamos llamados por Dios a influir en el mundo. ¿Quién tiene que hacer la gran comisión? ¿Quién? La iglesia del Señor. ¿Quiénes son la iglesia del Señor? Aquellos santos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Si tú sales a pescar para el Señor, como un milagro que Cristo hizo cuando estaba reclutando a sus discípulos, se dio la pesca milagrosa donde no había peces. Y Dios mostró que Él puede pescar donde no hay peces. Porque estamos rodeados de necesidad. Y hermano, tenemos que hacerlo. Tenemos que salir. Había comentado y había ilustrado que estamos llamados a estar en una continua pesca. Tú no sabes si vas a pescar un sargento o una sardina, o vas a pescar un merlin o un tiburón, como fue el caso mío, mi primera pesca que fue un cazón. Ahí siempre si salimos a pescar no sabemos lo que vamos a pescar. Mira, ahora que cantamos el canto de la oración, ¿cómo se llama? Por la mañana yo dirijo mi alabanza. ¿Quién fue el que compuso eso? Alfredo Colón. Alfredo Colón, y un canto que lo cantamos mucho se llama América será para Cristo. Alfredo Colón, 1956, el año que yo nací, compuso Alfredo Colón, aunque no crean, parece como el siglo antepasado eso. 1950. Así mismo me pasaba a mí con el año de mi papá, donde decía, no, yo nací en el 37. 37. Así estoy yo con mi nieta también, asustada. Pero ¿quién le compartió a Alfredo Colón? Un indígena que él ya estaba decidido a suicidarse por el fracaso de su vida. Un hombre que tenía económicamente, estaba bien, mujeriego, empedernido, pero su vida el pecado no paga. Él estaba ya decidido. Y este indígena que él lo conoció de niño en su pueblo, lo saluda y ve la felicidad de este muchacho, que no teniendo nada estaba más feliz que él. Y que él se iba a matar y él estaba contento. Y él le compartió a Cristo. Compartió Cristo a Alfredo Colón y lo invitó a que se congregara a una iglesia que estaba cerca. ¿Y qué pescó? Un merlin. Un merlin, un indígena guatemalteco, porque él es guatemalteco, gana a Cristo. Y tenemos una infinidad de himnos del pastor Alfredo Colón. Igualmente Billy Graham. ¿Cómo fue que llegó Billy Graham a Cristo? Porque una vecina se le ocurrió invitar al niño vecino, y llevárselo a la iglesia ese día. Y allí en la escuela dominical
Billy Graham conoce a Cristo. Guillermo Carey, un asistente, no era un zapatero, era un asistente zapatero, era un pegador de clavos. ¿Y dónde quedó Guillermo Carey? Allá, en la India. Dios le reveló 9 idiomas. El trabajo de Guillermo Carey a nivel misionero es extraordinario. Así podemos hablar. Si tú vas a pescar, tú no sabes qué vas a pescar. Tú no sabes. Yo tampoco puedo decir que algunos son hermanos sargentos. No puedo decir eso. Dios nos llama. Pero ¿sabe cuál es el problema? Como dije la vez pasada. Cuando yo conocí a Cristo, traía varios, como 15 seguidos. Una colonia peruana que... la vida. ¡Ey, aquí está! Pero ¿qué ocurrió? Que no tenía, como decía, obreros que edificaran con la palabra de Dios a esos recién nacidos. Ni yo mismo sabía ni enseñarle. Entonces, recuerden, ¿cuál es la gran comisión? La gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. A todas, escuchen, a todas las naciones. ¿Qué significa? Que la visión del Señor es global. Porque uno puede decir, oye, Nehemías, eso fue un milagro, un trabajo extraordinario de reconstruir toda la ciudad en 52 días. Pero nosotros tenemos una visión más grande que la de Nehemías, de llevar el Evangelio a todas las naciones. Eso ya es una visión macroscópica, no microscópica. Es una visión que supera con creces y si tú te paras en la visión del Señor, ¿te va a respaldar Dios? Sí, porque dice, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Enséñales que obedezcan lo que yo mando, y por eso se llama mandamiento. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si ustedes en su vida comparten la fe, discipulan y enseñan lo que yo ordené, yo voy a estar con ustedes. Es así. Si yo me paro en la orden del Señor, Dios va a respaldar esa obra. Porque como decía Nehemías, Señor, toda esta miseria que está viviendo Israel o Jerusalén es producto de nuestro pecado, comenzando con el mío. Levántanos, Señor. Tú has dicho en tu palabra que si pedimos perdón, tú nos vas a restaurar y nos vas a traer de vuelta. Y fue así. Pero Nehemías, ¿cuál fue el éxito de Nehemías? Pararse en el corazón de Dios, en lo que Dios había ordenado. El libro de Marcos lo dice más corto. Dice Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la orden superior de Cristo. Es la orden superior. Si la iglesia no discipula y no evangeliza, muere. Muere porque es como tener un poco de soldados acuartelados, y normalmente cuando los soldados están encuartelados y no hay guerra, ¿sabe qué pasa? Terminan peleando entre ellos mismos, porque están aburridos, ociosos. Y como David cuando estuvo ocioso y quedó el embarazo aquel. Pero bien, entonces la meta, esa es nuestra. Y yo quiero hoy hablar sobre el plan, porque está bien, vamos a discipular como iglesia, porque es una orden superior, porque no estamos esperando, hermano, el mundo está incendiado, la maldad se multiplicará, ¿sí o no? Se va a multiplicar la maldad, y entonces la iglesia no está para, vamos a ordenar la casa, los cuadros, la sala, y se está quemando todo afuera. No puede ser. Tenemos que sintonizarnos en el corazón de Dios. Bien, volviendo entonces, vamos a seguir con Nehemías. ¿Y qué cosa? Es diosidencia. Recuerden que en la Biblia, en nuestra vida de fe, no hay coincidencia, sino diosidencia. Resulta que, y eso lo sé hace poquito por mi hermano Carlos Pineda, que digo, Carlos me trajo un esbozo, pero resulta que el profesor de nuestra escuela de obreros de Nehemías y Esdras fue Amílcar. Y resulta que Amílcar tiene un tratado y me dice, mira pastor, este bosquejo lo saqué del propio manual de Amílcar Fernández.
Y yo puse Dios en mi corazón poner en práctica Nehemías. Eso es del corazón de Dios. Unirme ahora, tengo a mi hijo viendo el propio trabajo que hizo, tengo el corazón de mi hijo conmigo aquí, que es el mismo corazón con Dios. Entonces, ¿a qué voy? Que vamos a poner en práctica, pararnos en la autoridad de Dios para que Dios se engrandezca. ¿Pero para qué? Para tener una mega iglesia, para tener una iglesia de montón. Mira cuánto tenemos, oye, no. La meta es porque no quiere Dios que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere ganar, porque si no ganamos, si no compartimos la fe, la maldad se va a multiplicar definitivamente. Pero en cuanto respecta a nosotros, a ti y a mí, hermano, podemos reconstruir los muros caídos de mucha gente, si Dios quiere que sea así. Entonces tenemos que ampliar nuestros horizontes y no podemos quedarnos como aquel pescador que agarra y sale a pescar y cuando sale un pez grande lo devuelve al lago donde está y entonces coge los peces más chiquitos. Y entonces le pregunta a uno, oye, ¿pero qué tú haces eso? ¿Por qué tiras los peces grandes abajo y te quedan con chiquitos? Es que yo tengo un sartén chiquito. Y por eso que... Digo, entonces, esa mentalidad de sartén chiquito no la podemos tener, ¿verdad, hermano? No la podemos tener o decirle, bueno, pie, yo no tengo plata para comprar zapatos nuevos, así que no crezcas. Tú le vas a decir a tu niño, como yo le compraba mis zapatos a mis hijos, a mis nietos, y de repente se quedaban atrás los zapatos, porque el pie crecía. Entonces la iglesia no tiene que limitarse, no, es que tenemos este zapato, no crezcas más, por favor. No, el Señor nos llama a extender globalmente la cosecha, ¿sí o no? ¿Y queremos participar o no? Queremos nosotros estamos del bando ganador. Pero si tú no predicas la palabra, o sea, no alumbras, no tienes ninguna excusa para decirte, oye, pero ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Sí, ¿por qué? Porque tienes la luz debajo del cajón, debajo de la cama. Dios nos pone como en un candelero para que alumbremos a todos. Bien, entonces, la meta de Cristo para su iglesia es ir y hacer discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones. Ahora, vamos a ver lo del plan. Nehemías se pasa 4 meses orando. 4 meses orando. Porque mover el corazón de un rey pagano, imperio, porque ese era un imperio, requería una guerra en corazón. ¿Tú quieres que las cosas cambien? Ponte de rodillas, ¿viste? Esa es la única manera. Ponte de rodillas. Y vamos a leer. Y se sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Y uno dirá, bueno, ¿y estos meses para qué? Bueno, ya este mes me indica a mí que han pasado 4 meses, que estando ya el vino delante del rey, acuérdense que él era copero. ¿Y qué hace el copero? Probar primero el vino y después dárselo al rey para evitar un envenenamiento. Y uno dirá, oye, qué oficio. Pero ese oficio era de gente de mucha confianza. Era gente que no solamente era para tomar el vino primero, sino para ser consejero. Y es difícil encontrar gente de confianza, ¿sí o no? Y máxime siendo rey. Entonces dice que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, tú no puedes tener caras largas o amargadas delante de un rey pagano. Es que aún en nuestro trabajo tú no puedes venir con malas caras a tu jefe. Digo yo. Porque en mi tiempo, en mi crianza, a ti te mandaban a decir, Ricardito, perdone que diga, Ricardito, mande. Y digo, vaya a tal caso. Y con buena cara. Bueno, acá también, en este caso, dice que él nunca había estado triste en la presencia de él. Y dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Este era el momento cumbre donde el corazón del rey va a ser inclinado a favor de Nehemías, después de 4 meses. Pues no estás enfermo, yo no te veo con gripe.
no es esto, sino quebranto de corazón. Algo te mortifica, algo que te duele en lo profundo, el quebranto del corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta? Porque efectivamente nadie podía vivir en esas ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. ¿Cómo no me va a doler si yo estoy en luto? Porque la ciudad es como si, con el perdón, ¿no? Que se me desapareciera un terremoto agua dulce. Oye, qué barbaridad, la ciudad de mi papá, de mi abuela, de mis hermanos. ¡Bum! Debe doler, ¿no? Entonces así estaba Nehemías. ¿Cómo no va a estar triste? Entonces viene la pregunta de oro. El rey oye, porque el rey puede decir, ¿y a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa que tú estés así? ¿Y a mí qué me importa? Eso viene desde Babilonia. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Quieres que te saque de aquí ahora mismo? ¿O mereces la muerte por mal encarado? Era una pregunta clave y había que orar, porque allí estaba la mano. ¿Cuál era la oración principal de Nehemías? Hazme caer en gracia delante de ese hombre. Y entonces el rey dijo, ¿qué cosa pides? Ya no, ¿qué pides? Y ahí es donde yo digo, absolutamente, que nosotros los latinos tenemos que aprender a hacer planes. ¿Qué pides? Si usted me permite, Dios me ha revelado a mí que yo soy el... No, tú tienes que ser con ese rey práctico. ¿Qué pides? Entonces oré al Dios ahí en ese momento, Señor, ayúdame, de los cielos, y le dijo al rey, si le place al rey, a tu siervo, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. Envíame a la nada. Envíame a la nada. A la ciudad de los sepulcros de mis padres. Y la reedificaré. Wow. Él ya tenía el objetivo de que él iba a reedificar esa ciudad. Y eso no es fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Reedificar los muros. Entonces, ¿cuál era la meta? Dame la oportunidad de reedificar ese muro. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. ¿Quién es esa reina? Esther. ¿Cuánto durará tu viaje? Dígame si no hay que saber. Ya él tenía que sacar la distancia que hay de Susa, capital del reino, hasta Jerusalén, que había entre 1.300 a 1.600 kilómetros. Y a paso de camello. ¿Cuánto dura ese viaje? ¿Cuánto dura tu viaje? 2 meses. Él tuvo que contestarle por ahí mismo. ¿Y cuándo volverás? O sea, el tiempo que vas a tardar en la edificación. 52 días. Había que tener una precisión extraordinaria para eso. Y en medio de la oposición diabólica que sufrió ese hombre, sin saber nada de construcción, ni de arquitectura, ni administración de empresa. Y haber vivido toda la vida en el confort del palacio. ¿Cuánto dura tu viaje y cuándo volverás? Dígame si no veas que tener un plan allí, ¿sí o no? Y un plan exacto. Un plan exacto. Quiere decir que cuando uno va a hacer algo, uno debe investigar o no. Sacar los cálculos. Eso es algo que no es espiritual. ¿Qué dijo Cristo? Cuando vayas a construir una casa, calcula los costos, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto durará ese viaje? ¿Cuándo volveré acá de vuelta? Y cuando él le dijo,
que el plan estaba definido y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. ¿Se requiere el plan o no? Pero si nosotros no leemos los planos, nosotros no leemos ni siquiera el manual cuando compramos un artefacto. Ayer Ulises me regaló un inflador de llanta. Y abrí y comencé a conectar y tal. No vi el manual. No se me ocurrió. Eso no puede ser, hermano. ¿Cuál es nuestro manual? La palabra del Señor es nuestro manual. Entonces, ¿qué quieres? ¿Cuánto dura tu viaje y cuándo vas a volver? Y eso era sagrado. Te quiero aquí tal día. ¿Requiere planificación? Pregunto, ¿sí o no? Requiere planificación. Entonces, cuando uno va a hacer un plan, dijo el famoso escritor Rudyard Kipling, el que escribió el libro de la selva, que 5 personas me enseñaron todo lo que sé. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Tú puedes hacer una tesis con esas 5 preguntas. Cualquier plan, tú lo haces con esto. Si no tienes plan, tienes una meta, pero no tienes un plan, es un sueño vacío, es una ilusión. Tiene que haber un plan. Entonces, Nehemías, con todo y que él no le importaba que había que recorrer 1.400 kilómetros, él no le importaba que tenía que pasar 2 meses viajando, él no le importaba que no sabía nada de arquitectura ni construcción, ni de administración de empresas, pero vamos a construir eso, reconstruir esos muros caídos, porque es una vergüenza y que Dios nos va a ayudar. Y así fue. Una fe absoluta en que las promesas de Dios, cuando Dios promete algo, lo cumple. Y todo estaba en contra, pero él tenía en su corazón en que el Señor quería reunir de nuevo a su pueblo. Y es lo que quiero hoy, el día de hoy, es la importancia de planear. Ustedes saben que aquí en Panamá, nosotros eso lo podemos hablar, porque en el tercer capítulo de Nehemías hace una exploración solitaria por la ciudad y se fue a caballo y había lugares donde ni el caballo pasaba y tenía que bajarse y todo. Porque primero hay que ver para después hablar. Porque si tú hablas sin conocer, eres un teórico, un académico y estás fuera de la realidad. ¿Por qué Panamá vivió una experiencia así? Ustedes saben bien el fracaso del canal francés. El canal francés, el gran señor, doctor, ingeniero naval, Sir Fernando de Lesseps, hizo el canal de Suez. Y no es lo mismo arena que selva. ¿Sí o no? Este es más chiquito. Panamá es más chiquito. Egipto, allá, la parte esa de allá, hay varios kilómetros de más. Así que eso, viste de 2 vueltas. Yo soy francés y nosotros somos los doctores de la ingeniería naval. Cuando él vino de Panamá a Colón en el tren, porque había el tren, y el tren pasa por la selva, él la mandó a parar el tren, quedó mirando eso. Primera vez, digo, esto es distintísimo al canal de Suez. Acá ya era arena y acá, aparte de selva, roca, mosquito, fiebre amarilla, malaria, y dice que la cantidad de dinamita que se tiró en el canal de Panamá podía darle la vuelta al mundo para poder sacar la cantidad. Y se puede saber que el corte Culebra, que fue un imposible para muchos hasta que vino el ingeniero Stevens y agarró y puso unos trenes internos, porque él fue el que hizo el tren interoceánico de Estados Unidos, y sacó tanta roca
que una muestra de la cantidad de roca que salió es el Causeway, que es un rompeola, porque el Pacífico no es tan pacífico. Pero lo que voy es que el ESEP, por no conocer, se tiró. Y la gente con el nombre del ESEP puso plata, acciones y todo se quebró. ¿Por qué? Porque primero uno tiene que conocer para después hablar. Y bueno, eso es un paréntesis nada más. ¿Por qué lo quiero decir? Porque miren Nehemías. Nehemías dice, además dije al rey, miren si estaba planificado. Dije al rey, si le place al rey, siempre es bueno poner eso. Oiga, si usted quiere, no, de acuerdo a su voluntad, lo que usted diga. Pero si le place al rey, que se me dé cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Eran salvoconductos por escrito. Imagínate quién le va a decir, autorizo al señor Nehemías, papá, que va a hacer un trabajo enorme, que le den paso franco. Toda la frontera que pasaba, porque era un imperio grande, taca, que si no hubiera llevado eso, ¿cómo sería? Sacar visa. No, perdona, sí, espera, que estamos esperando. Y nada más de visa en visa se perdió todo, ¿sí o no? Entonces, ahí está la primera. Ahí. Después dice, y carta para Asaf, guarda del bosque, o sea, era un guardabosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Se fue el bosque ahí. Pero esa carta firmada y firma Artajerjes. Raquín le va a decir que no. Asaf tiene que decir, sí, señor. Saca todo. Pero ¿estaba planificado o no? Planificado. Siempre, ¿cómo uno hace un plan también? Preguntándose, ¿y si? ¿Y si? ¿Y si no puedo pasar? ¿Y si? Y tú le vas con, hey, necesito lo otro. Entonces, ¿qué más? Dice, y me lo concedió el rey. Bendito sea la oración. Bendito sea la oración. Primero le dicen, está bien, ve. ¿Cuándo viene? Está tal día. Ajá, ok. Pero aparte, señor el rey, necesito esto y esto. Y me lo concedió. Miren la parte, hay que glorificar a Dios en todo lo que hagamos. No es que era un genio, Nehemías. Oh, qué tremendo estadista, Nehemías. No. Y todo esto, ¿por qué? Por la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Porque sabemos que es por gracia, no por obras. Sabemos que es la mano benéfica de Dios. Y vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y de añadidura, el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo, es decir, una escolta, para lo que lo cuidara de posibles valiantes. Muy bien, entonces, todo, primero orar, siempre la oración es la que abre las puertas, la oración es la que convence. Si le place ese favor del rey, fue producto de la oración. Pero quiero decirles, hermanos, quieras o no, y venimos bien entusiasmados, ya tengo las cartas, tengo la autorización, el rey me dio el go, pero siempre va a haber oposición diabólica en todo lo que hagamos para el Señor. Siempre. No, el primero, cuando vamos a un campamento, el primero que se sienta en el búho es el diablo. Siempre va a haber oposición. Por eso que tenemos que pedirle a Dios, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, está alrededor buscando ¿a quién? Devorar. Señor, en el nombre de Cristo, porque ¿a quién va a atacar el diablo? Al que está desarmado. Pero nosotros no somos boy scouts, somos soldados en Cristo. Entonces, desde el momento en que ya Nehemías anuncia lo que viene a hacer, vienen los agentes secretos del diablo a actuar. Y dice, pero cuando lo oyeron, Sanbalat,
horonita. ¿Huele a judío eso? No. Tobías, el siervo amonita. No. Y Gesem, el árabe. No. Hermano, no se les ocurra poner un nombre, perdón, a un hijo. No, háblame, Señor, dame un nombre. Que sean, no le pongamos el nombre del enemigo. Hicieron escarnio. ¿Qué significa escarnio? Burla. Unas bromas pesadas. A Cristo lo escarnecieron. Tú que, oye, tú que fuiste médico para todo el mundo, tú que eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de ahí de la cruz y te creemos? ¿Sí o no? Escarnio. Escarnio. Entonces aquí hicieron escarnio de Nehemías. Siempre comienza como la oposición, con algo más flojo, una broma pesada para quitarte, ¿qué? Entusiasmo. Nunca escuche la voz del enemigo. No lo tomes en cuenta porque ellos no valen nada. No le pongas el oído al enemigo. Dice, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, y esto es importante, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. ¿Quién va a prosperar la obra? El Señor. Hermano, el enemigo siempre va a estar. Esta iglesia, cuando estábamos construyendo, esta iglesia fue paralizada por el enemigo, porque no hay otra forma de decirlo, por 2 años. 2 años. Una cosa tremenda. Gloria a Dios por mi esposa, que cuando estaba la obra primer alto, o sea, estaba así, en crudo. Y yo hablando, y estábamos hablando los hermanos, había 22 objeciones contra la. Por eso que eso termina en una cuña que ustedes no han visto que termina así acuñado. La iglesia sí. ¿Ustedes no han visto eso? ¿Pero por qué? Porque tiene que haber un retiro como, no sé cuántos eran, aquí, 25 metros. Aquí, ahí hay 25. Aquí se metió 1,5 metros adentro. ¡Tucuti! Por eso que terminan esa cuña rara ahí. Pero bueno, eran como si fueran inspectores del municipio. Y llevaron la firma por todos lados, oponiéndose. Porque si hubiera sido una discoteca no pasa nada. Pero es la obra del Señor. Siempre va a haber oposición, Pero ¿qué estamos haciendo ahora mismo? ¿Quién ganó? Ya, pues así siempre pasa eso. Pero entonces, ¿qué dice? Dice, porque nosotros no tenemos, y nosotros sus siervos, nosotros vamos a prosperar porque somos siervos de Dios, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Ustedes son un yugo desigual. No le vamos a hacer caso a alguien que no tiene que ver con Cristo. Por eso que nosotros tenemos que separarnos. César es César y Dios es Dios. No, pero mira, nosotros estamos corriendo para representantes de corregimiento de aquí de esta área. Nos gustaría donarle a la iglesia una silla para que tengan acá. Lo único que digan atrás, donación hecha por el honorable tal. No tiene ni suerte, ni parte, nada. Somos 2 yugos. Hay 2 familias, la familia de la fe y la familia del diablo. Y yo era parte de la familia del diablo cuando no tenía a Cristo, ¿verdad? Entonces, la oposición es inevitable y por eso hay que revestirse de toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No estamos peleando contra fulanito y sutanito, sino contra el diablo mismo. Y por eso tenemos que revestirnos de toda la armadura de Dios. Y Sanbalat y Tobías van a ser enemigos durante toda la construcción del muro. Y va aumentando la agresividad y la violencia contra Nehemías. Y por eso, durante la construcción, los obreros de Nehemías tenían la pala para la mezcla y la espada del otro lado.
Y así somos nosotros. ¿Qué somos? Obreros de Cristo y soldados de Cristo. Nosotros somos como las arrieras. Las arrieras son las hormigas. Bueno, en inglés se llama ant, army ant. Está dicho todo ahí. Hormigas de guerra. Porque las arrieras son arreas y llevan las hojitas, pero también son soldados. Y la iglesia igual, son defensores. Igualmente nosotros como obreros, ¡ay, qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué tremenda campaña que hemos hecho! Pero ármate, porque el ataque viene. Es inevitable. Inevitable. ¿Se acuerdan en la carta de Pablo a los tesalonicenses? Oh, hermano, ustedes saben cuánto he querido ir a visitarlos, pero el diablo se me ha opuesto. ¿Le han leído eso? Opuesto. Y yo digo, gloria a Dios porque se te opuso, Pablo. Por eso tenemos primera de Tesalonicenses y segunda de los tesalonicenses. ¿Eh o no? Gracias a Dios que se opuso. Porque tenemos algo más grande que la visita de Pablo a Tesalónica, la misma carta. Entonces, el diablo podrá atacarnos porque él es astuto, pero Dios es el que tiene el plan. Él es el soberano para que el plan resulte siempre. Y por eso, bueno, ya leí esa parte, no tenemos lucha contra sangre ni carne, y ya estoy terminando. También tengo la figura del soldado. ¿Cómo y con quién lo vamos a hacer? Pregunto, hermano, ¿quién quiere ser obrero en la reconstrucción de muros caídos del mundo, aquí en este momento? A ver. Bueno, tenemos poco, pero, a ver, otra vez. Ok. No tiene problema. No hay problema, porque tampoco tenemos que... ¿Quiénes son los que van a participar? Las ovejas, ¿cierto? Las ovejas van a seguir lo que el Señor diga. Y hay que trabajar con los que están dispuestos. ¿Sí o no? Y con el perdón. Tú no trates de forzar y meter en una redil de ovejas unas cabras que no quieren. Así. Pero la orden superior de Cristo, ¿cuál es? Y te hace discípulo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto no es una reunión de negocio, pero parece. Nosotros tenemos ministerios en la iglesia. ¿Cuántos podrán ser, Carlos? Puede haber 20 y 20 y pico. ¿Y funcionan los ministerios? Sí. No vamos a tratar de arreglar lo que no se ha roto. Ellos funcionan. Lo que podemos hacer es que deliberadamente nosotros vamos de pesca de almas dentro del circuito en que estamos. Por ejemplo, las casas culto. Las casas culto, aquí está hoy se bautizó mi hermano Roberto Miles. Remis. ¿Dónde se ganó Roberto? En una casa culto. ¿Dónde se ganó mi hermano Sergio Barreto? Para Cristo. En la práctica de los métodos de evangelismo explosivo. Y yo fui ganado en lo mismo. Es decir, si los maestros de la escuela dominical nos ponemos como maestros a invitar a que los miembros traigan un invitado a la escuela dominical, vamos a ir sorprendidos de cuánta pesca podemos primero. Tenemos que agotar primero nuestros recursos internos. Todo lo que haya, tenemos que meterlo en los varones, con desayunos de varones. Podemos traer los jóvenes. Yo quiero tener la dicha de compartir el método de evangelismo explosivo a los jóvenes. Y este sábado, es 23, ¿no? Este sábado, con el perdón de Ricardo, vamos a hacerlo. Y vamos a enseñar que ellos de una forma inteligente y sabia compartan la fe de una forma satisfecha. Y que cuando se encuentran con esas, argumentos absurdos,
que tú le hablas de Cristo y Cristo es la salvación. Y hay una pregunta, ¿y si yo no, y si así que si el mundo no conoce a Cristo va para el infierno? Esa pregunta es tonta, ¿no? ¿Has visto esa pregunta? Siempre se llama el argumento del diablo absurdo. Pero quiere decir que, mira, y entonces si la gente está en África, mira hermano, te voy a decir una cosa. Dios, dice la Biblia, que si los hombres no hablan, hasta las piedras hablarán. ¿Oíste? De primero. Y Dios envía misioneros en todas partes del mundo, ¿oíste? Así que si la gente, tú dices que mejor no, porque si no, que según tu argumento, mejor es quemar las Biblias, quemar el templo y la gente se salva por ignorancia, pero no existe eso. Es conociendo directamente. Bueno, todos esos argumentos quiero enseñárselos para que usted vea y que tengan sus propios hijos y diga, ¿quién te compartió a ti Cristo? ¿Quién fue que te compartió a Cristo a ti? Fulanito, Belén. Porque yo quiero enseñarles a que ellos sepan compartir la fe con una soltura, con alegría, con entendimiento, con soltura, con autoridad, y que uno pueda hablarle y de una forma inteligente. Entonces, ¿y por qué hago esto? Porque la reunión que vamos a tener primero va a ser a nivel de líderes y ponernos de acuerdo cómo vamos a transferir el método de evangelismo explosivo a cada líder para que cada líder lo enseñe también a su grupo. Y es la forma mejor. ¿Por qué? Porque la estructura de la iglesia existe y tenemos que aprovecharla. Y también siguiendo la orden de 2 Timoteo 2:2 que dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos. Que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a utilizar los hombres fieles que tenemos para que enseñen a otros y para ir de cosecha, para ir de pesca, para ir de discipular a los hermanos. No para tener una mega iglesia, sino por amor a Cristo, por amor a su obra, por amor al país, por amor al mundo. ¿Y qué van a pescarse ahí? Bien, lo que haya de pesca, sardinas, merlines, tiburones, Dios va a traer la obra y nos vamos a... ¿Y sabe lo que va a traer esto? Alegría a la iglesia. ¿Por qué va a traer alegría? Porque cada vez que hay un alma que se convierte, cae en el cielo, fiesta. ¿Y cómo está el Espíritu Santo dentro del que comparte? Contento. Y el que recibió a Cristo, así que esto va a ser fiesta tras fiesta tras fiesta. Entonces tenemos que aprovechar la estructura que tenemos. Eso no invalida que los hermanos de evangelismo sigan en las cárceles, en los parques y sumémonos allí, pero agotemos nuestro circuito. No sé si me estoy explicando. Lo vamos a hacer y vamos a tener alegría. Y cuando usted ve a alguien que ha conocido a Cristo, que yo fue por mí que recibió a Cristo, es una alegría. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque cuando nosotros compartimos el Evangelio, benditos sean los pies de los que anuncian el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Bueno, entonces vamos a la pesca, vamos a la campaña, estamos en campaña. Entonces, los invito. ¿Quién quiere ir? Que no hay ni amén, oye, ¿no? Perdón. Usted sabe que, bueno, no sé, vamos a hacerlo por otro momento. Vamos a orar. Mire, hermano, quiero mover a la iglesia a esa dirección. Y si yo no la muevo, nadie la mueve. Porque para eso Dios ha colocado pastores, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quién puede invitar? Entonces, yo los invito. El liderazgo de la iglesia va a ser su llamado para movernos en esa dirección. Pero vamos desde ya a orar como Nehemías. Señor, que hallemos gracia delante de la comunidad, que compartamos la fe, que podamos
ver gente cambiada por la sangre de Cristo, porque tú estás a la vuelta, Padre, y nos vas a inclusive a juzgar, no para condenación, sino por reproche, por no haber hablado las buenas nuevas de salvación a alguien que estaba perdido y tú lo conocías. Señor, bendícenos. Padre Santo, haz que seamos un faro de luz para el mundo, Padre mío. Te lo pido de corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo y que tú te valgas de los que están aquí sentados. Válete de ellos para hacerlo, Padre Santo. Porque quizás haya hermanos, haya gente que nunca hubieran conocido a Cristo si no hubiera sido por estos hermanos que estuvieron al lado de ellos. Bendice este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.